El último año del ministerio aquí en la tierra de nuestro Señor Jesús consistió primordialmente en advertir, en señalar el juicio que vendría. Y esto trajo como consecuencia conflicto constante y conflicto en aumento contra quiénes, hermanos, contra los religiosos, líderes religiosos de ese momento. Repito, estos últimos días de su ministerio, el Señor Jesús estuvo advirtiéndoles fuertemente acerca del juicio que, ¿qué, hermanos?, que vendría. Y esto contrajo o llevó a que los fariseos, que se sentían pues salvos, se llenaran de conflicto contra el Señor Jesús. Y ellos se llenaron, hermanos, de lo que usted y yo muchas veces no debiésemos permitir, pero nos llenamos de ¿qué, hermanos? De odio, de enojo. Y ahí estábamos alimentándonos todos los días en contra de alguien. Ellos se llenaron de odio por las repetidas denuncias que el Señor Jesús les levantó. Él los denunció públicamente de dos cosas: de cómo vivían y de lo que enseñaban. O más bien de que su enseñanza no era o no correspondía a cómo vivían. Pero también había enseñanza falsa de parte de ellos. Y ellos, lo lamentable, hermanos, es que presumían su vida, su conocimiento. Y el Señor Jesús estuvo repitiéndoles y repitiéndoles esta parte o esta palabra que a nadie nos gusta. ¿Cómo les llamó? Hipócritas. Hipócritas. Y entonces ellos, ¿qué querían hacer con él, hermanos? Matarlo. Cuando alguien nos llena no sé cómo dicen, el bulto de piedrita. Bueno, eso no me gusta lo del buche, pero sí, porque ni el costalito, el buche. Ay. Hermanos, es muy lamentable, pero nos llenamos muchas veces de enojo. Y fácilmente, cuando ya hemos acumulado odio contra alguien o enojo, fácilmente nos vuelve a hacer, ¿qué, hermanos? Enojar. Es más, de verlo ya sentimos coraje. Y hasta se nos oprime si fuéramos leones o gatos, ya les habíamos tumbado. Hermanos, porque es muy lamentable, pero usted y yo somos fáciles de hacer enojar. Bueno, quizá no todos, ¿verdad? Pero algunos como que sí, somos facilitos, ¿no? Y rápido nos enojamos. Entonces, estos hombres eran hipócritas y el Señor los denunció y los denunció públicamente. ¿Y a quién le gusta que le digan las cosas frente a otros? A nadie. A nadie. Inclusive les llamó ciegos, guías de ¿qué, hermanos? De ciegos. Entonces Jesús no dijo otra cosa sino lo que eran, porque espiritualmente ellos estaban ¿qué, hermanos? Ciegos. Y entonces, repito, querían. Si usted va a Juan 11, por favor, rápidamente, vaya allí y lea esta porción de Juan 11, acompáñeme. Ya al término de este capítulo, cuando está ese complot, entonces muchos de los judíos, verso 45, que habían venido para acompañar a María y vieron
lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, ¿qué? Acordaron matarle. Acordaron matarle. Entonces, hermanos, ese odio finalmente llegó a su punto más alto, el clímax. Ya me colmaste la paciencia, ya. El vaso se derramó, y contra toda razón y revelación, ¿qué hicieron esos hombres, hermanos? Contra todo lo lógico, contra todo lo que pudiera ser pensado, ellos simplemente, como muchos hombres han hecho hoy para juicios o para sus conveniencias, manipulan. ¿Qué, hermanos? Bueno, nuestro país, ¿cuántas veces manipuló elecciones o no? Actualmente, o en ese momento, mejor dicho, estos hombres manipularon a las autoridades romanas, ¿o no? Y las obligaron prácticamente a Poncio, lo obligaron a ¿qué, hermanos? A hacer un juicio fuera de toda regla jurídica en ese momento. Manipularon a los romanos para que finalmente crucificaran al Señor Jesús, aquel que era su Mesías. Y ellos, porque todo acto, hermanos, a toda causa corresponde una consecuencia. ¿Y qué fue lo que causaron para sí mismos, hermanos? Acarrearon la ira. ¿Ira genera qué, hermanos? Ira, ¿o no? Ellos sumaron su ira y asesinaron o crucificaron ¿a quién? A Cristo. Y entonces la ira de Dios, ¿qué, hermanos? Se volvió sobre ellos. Tenga cuidado, hermanos, cuando usted se enoja si usted es hijo y cuando usted demuestra su ira contra sus padres, porque hay hijos que voltean a ver a sus padres como con ganas de desintegrarlos. Cuando usted amontona ira, tenga cuidado, porque la ira de Dios puede voltearse con usted. Acarrearon la ira divina sobre ellos. Y muchos describen superficialmente el ministerio de nuestro Señor, porque a veces la gente, me molesta, hermanos, que de repente hablen de Jesús como si fuera así una linda persona solamente y muy lindo y muy romántico, hermanos. No, hermanos, no. Sí es un Dios lleno de amor, pero y dio un mensaje de amor, claro, hermanos, pero el Señor nunca dejó de predicar un evangelio completo. Habló del amor, pero también habló de la ira de quién, hermanos, de Dios. Habló del amor de Dios y habló de la ira de Dios. Habló de un cielo, pero también habló de un ¿qué? De un infierno. Entonces, el hablar de una manera superficial de que Jesús fue un hombre de bondad, que hizo milagros y fue tierno y dio sus enseñanzas muy lindas de amarse unos a otros, hermanos, solamente que dio enseñanzas de amor y paz, hermanos, eso solamente es parte de la historia. Porque la otra parte es que Jesús no solamente habló de la verdad, de la misericordia de Dios, sino que también condenó con vigor, con fuerza,
a todos aquellos que pecaron y que finalmente pagarían en una eternidad el juicio de Dios. Y se enojó contra aquellos especialmente que cambiaban, que retorcían la verdad. Es por eso, hermanos, que hoy lamentablemente la ira de Dios está contra muchas ideologías o muchas pseudo religiones o sectas que dicen predicar a Cristo. Y ahí puedo sumar a russellistas y a los John Smiths. Sí, los russellistas saben a quién me refiero, ¿verdad? A los testigos. Y a los John Smith, ¿a quiénes? Los mormones. ¿Sí? No puede ser que estén torciendo la verdad de Dios. Eso es atroz. Y muchas otras ideologías o pseudo religiones. Entonces, hermanos, es cierto que nuestro Dios habló y prometió un cielo eterno a quienes lo recibieran a Él. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y Juan 3:15. Antes del Juan 3:16 está un Juan 3:15 que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero también, como prometió un cielo, prometió un infierno eterno. Hay dos promesas, hermanos: cielo eterno e infierno, ¿qué, hermanos? Eterno. Y ese infierno eterno es a todos los que le rechazan, a los que le reciben y le toman como su Señor y Salvador y se humillan ante Él. Él es su Señor y Él será su príncipe y su Rey eterno. Pero aquellos que lo rechazan, para ellos será el que los condene finalmente al lago de fuego con Satanás y con sus huestes. Entonces, Mateo 25:41 nos recuerda esto. Por favor, en este sí acompáñeme, Mateo 25, porque es un pasaje importante que usted recuerde. Es la última parte del capítulo 25. Entonces dirá también a los de su izquierda: los de la derecha. ¿Quiénes son los de la derecha, hermanos? Levante su mano. Los hijos de Dios. Los de la izquierda, sí, tenga cuidado. Por eso yo siempre me siento de este lado. No, no es cierto. Sí. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué les dirá? Apartados de mí. Vea, no, ¿hay palabras suaves, hermanos? No. Maldito es una palabra, hermanos, atroz, ¿eh? No crea que le está diciendo, se han portado malitos. No, hermanos, es una palabra con fuerza. Apartados de mí, malditos. ¿Y a dónde, hermanos? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, ¿y qué? Y no me diste de comer. Tuve sed, ¿y qué? Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, hermanos. Y ahí me detengo, hermanos, porque estamos cortos, hermanos. Llevamos años en que vamos a visitar, ¿qué? Hospitales y cárceles, ¿y qué? Nada, hermanos. Nada, Dice, entonces, también ellos le responderán diciendo, ¿qué, hermanos? Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna. Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
A ver, hermanos, aquí su atención. Jesús, el verbo encarnado de Dios. Yo lo diría, hermanos, la verdad de Dios encarnada. O de otra manera, la personificación de la ley. Porque el Señor no vino para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Él personificó la ley entera. La ley santa de Dios. Él no podía evitar el conflicto. ¿El conflicto de qué, hermanos? Del pecado en la vida de un hombre y del error en la enseñanza de quién, hermanos, de los falsos profetas. No podía evitarlo. La vida y su ministerio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ilustraron de forma muy importante y crucial la verdad. En cierto sentido, hermanos, todas las personas hoy afirman la importancia de la verdad. A ver, hermanos, nadie enseña o nadie está diciendo yo estoy buscando la mentira. ¿O sí, hermanos, usted conoce a una persona que diga eso? No. El problema es que el concepto de verdad de ellos puede ser muy lejano al concepto correcto o bíblico de la verdad. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, nadie dice, aquí tengo la mentira. No. No. Todas las religiones se autodenominan verdaderas, ¿o no, hermanos? Sí. Los krishnas, los hindús, los musulmanes, todos ellos profesan y se dicen como dueños de la verdad. Pero, hermanos, en cierto grado de veracidad, la vida hoy se desintegra porque la gente no conoce la verdad. Porque la verdad es una, hermanos. Y la verdad en realidad es una persona. ¿Es quién, hermanos? Es Cristo. Y entonces, hermanos, no conocer la verdad termina destruyendo la vida de todo hombre. Sin la verdad que es Él, hermanos, toda la vida es un caos. Porque, hermanos, sin Cristo, hermanos, nuestra vida es como la tierra antes, desordenada y ¿qué, hermanos? Y vacía. Entonces, por eso los mentirosos se les denigra y a veces se les considera legalmente culpables. Sin embargo, la verdad es infinitamente importante en el reino espiritual, porque nada es tan importante como conocer la verdad. Y cuando hablo de la verdad, estoy hablando de la verdad de la salvación. Y repito, entonces estoy hablando de Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Ahora, la mentira, Juan 8:44, lo sabe usted. Satanás es el padre de ¿qué, hermanos? De la mentira. Y es el gobernante del sistema perverso de este mundo. La mentira, por lógica antagónica, se opone a ¿qué, hermanos? A la verdad. Se opone a la verdad de la salvación y su reino, que no es otro reino que el de las tinieblas, ha dado origen a una interminable lista históricamente desde la antigüedad de religiones, hermanos, religiones antiguas. Una lista innumerable de religiones, llenas todas ellas de mentira y de engaños, que a muchas personas las han llevado y las han alejado del camino de la verdad. Yo diría que el primer desvío, hermanos, que se hizo en la historia, ¿quién fue, hermanos? Fue el desvío de aquella mujer llamada ¿qué? Eva, que fue conducida por el engaño, ¿o no, hermanos? Por la mentira. Y el engaño, hermanos, ha sido una constante en la historia de la humanidad respecto a la verdad de Dios. El engaño es hoy cada vez mayor, o hoy está más visto que nunca. ¿Por qué yo diría, hermanos, que hoy el engaño se permite con mayor facilidad? Porque hoy nuestras sociedades
avanzadas o evolucionadas, lo que alaban o lo que promueven son dos grandes cosas: tolerancia y diversidad, ¿o no, hermanos? Y estas dos elementos, tolerancia o diversidad, hacen que se amplíen, que se acumule, o yo diría, ¿por qué existe hoy más engaño, hermanos? Porque el engaño ha existido desde siempre, ¿o no? Y entonces se ha acumulado con los años de la historia, pero a esto le sumamos, hermanos, este sentido de acumulación histórica y de exposición constante, porque hoy las mentiras, hermanos, no solamente se dan en su familia. O sea, antes, hoy los hijos o la familia se criaba en familia, pero hoy la familia o todo ser humano tiene un alto contacto o influencia de todos los medios tecnológicos, ¿o no, hermanos? Todo. Entonces las mentiras, hermanos, vuelan inmediatamente. Salud. Así. Está al alcance de un dedo, de un segundo. Y en una época como hoy, en donde la gente se ha alejado, o más bien se le ha dejado a la gente una condición de incapacidad. Yo le diría, hermanos, hoy la gente es incapaz, sí, incapaz de conocer la verdad. Pero no solo eso, hermanos, sino que también está poco dispuesta a distinguir la verdad del error. Porque hoy entonces, hermanos, dicen, a ti te gusta eso y yo lo respeto. ¿O no, hermanos? Y entonces usted ya no tiene derecho de decirle, oye, no, lo que tú estás viviendo o lo que tú estás creyendo es un engaño. Si usted hace eso hoy, usted está faltando al respeto de la persona. Entonces, esto es un caos. Porque la gente entonces no tiene posibilidad de distinguir la verdad del error. Porque cada quien tiene su qué, hermanos, su verdad. Y entonces, si vive en el error, usted no debe de meterse en la vida de la persona. Y si él dice, es que yo soy un perro, pues yo soy un perro. Y no te metas porque he decidido ser un perro. Por ilógico que suene, hermanos, esto es lo que absurdamente hoy las sociedades están permitiendo. Yo ya no soy él, yo ya no soy ella, soy un ella. Y trátame así. ¿Sí me explico? Entonces, la tolerancia y la diversidad han minado, se han convertido en virtudes de una sociedad evolucionada, y el engaño entonces domina a toda esfera de nuestra sociedad. Incluso muchos que se dicen cristianos hoy, la iglesia se ha permeado, hermanos. La iglesia ha permitido muchas cosas. Ha sido tolerante. Y la enseñanza se ha, ¿qué, hermanos? Diluido. La esencia de la verdad se ha contaminado, se ha pervertido. En el nombre del amor, de aceptar, de la paz, de la unidad, que no es otra cosa para muchos, hermanos, que es ecumenismo. Se olvidan de las advertencias claras en Mateo 7 que nos dice, guardaos de los falsos, ¿qué, hermanos? Profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de, ¿qué, hermanos? De ovejas. Pero por dentro son, ¿qué, hermanos? Lobos rapaces. Y en Hechos 20 se nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y lo que subrayo aquí, que no perdonarán, ¿a quién, hermanos? Al rebaño. Entonces su disfraz es de mensajeros de la verdad, pero alejan a la gente de la verdadera salvación.
Jesús enseñó que la falsa enseñanza, hermanos, viene únicamente ¿de quién, hermanos? De Satanás. Y hacia él y hacia sus seguidores advierte severas advertencias y juicios fuertes hacia quienes por fuera parecen o se hacen parecer como religiosos, pero no andan buscando sino destruir y matar. Porque eso es, el león no viene para otra cosa, ¿sí? Entonces Jesús enseñó sobre esa falsa enseñanza y usted debe de recordar que ser religioso, hermanos, no es una virtud. La falsa religión no es el ascenso del hombre hacia Dios, hasta una cima, hermanos, sino ser religioso es ir más abajo hacia una depravación más blasfema, porque él está sumiéndose en su pecado pensando que está, ¿qué, hermanos? Bien, correcto. Es una depravación total, como se advierte. Y quiero terminar, hermanos, por favor, con Romanos 18. Por favor, acompáñenme a su Biblia. Romanos, 1. Capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos. Vea usted el título, la culpabilidad de quién, hermanos, del hombre, verso 18, y lea conmigo, bueno, sígame con su vista, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, ¿qué dice, hermanos? Impiedad. Y solamente quiero leerlo en otra versión para que usted me siga. Las buenas noticias, dice el verso, estoy en el verso 18, dice el verso 19, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Verso 21. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Verso 22. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos en forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Hasta ahí, hermanos, por favor, termino. Entonces vemos que la religión no es otra cosa sino abandonar neciamente al Dios vivo y verdadero. Así como la creación de falsos sistemas de su propia invención, eso es lo mismo, hermanos. Abandonar neciamente al Dios vivo y verdadero, y de igual manera, hermanos, como les dije, esto es crear falsos sistemas que vienen inventados de la mente pobre y miserable de un hombre sin Dios. Entonces los falsos maestros del tiempo del Señor Jesús, de este pasaje de Lucas 11, hermanos, no hicieron otra cosa sino cambiar, impedir que ellos recibieran la verdad del Evangelio, la verdad que salva, hermanos. Esto fue lo que hicieron estos maestros hipócritas, hermanos. Crearon la ilusión de ser algo que no, ¿qué, hermanos? Que no eran. Y en lugar de darle al hombre pecador, al hombre que está viviendo en pecado, de darle la verdad de salvación, le dieron, ¿sabe qué, hermanos? Lo redirigieron y lo sacaron del camino estrecho para llevarlo, hermanos, al camino, ¿qué, hermanos? Ancho. Al camino ancho de perdición, de condenación eterna, como nos describe Mateo 7 en sus versos 13 y 14.
Entonces, el despliegue exterior de una vida hipócrita, espiritual, que se muestra como una farsa de piedad, eso es algo que el Señor Jesús tuvo que afrontar en ese momento. Debido a que carecían del verdadero poder espiritual, el Señor Jesús trató de evitarlos y nunca les aplaudió absolutamente nada. Y si afirman representar al Dios verdadero y a Jesucristo, aún esas personas son todavía más peligrosos, hermanos, cuando dicen que vienen en el nombre de quién, hermanos, de Dios. No experimentaron ellos el poder del Espíritu Santo, no tenían el conocimiento de la verdad, no tenían el conocimiento de la justicia y no tenían ningún interés en que el hombre se arrepintiera verdaderamente de su pecado. Entonces el Señor los denunció públicamente como hipócritas. Hipócritas que enfrentarían el más severo juicio de todos. ¿Por qué, hermanos? Y con esto termino. ¿Por qué? Porque es que usted y yo o cualquier otra persona pudiera recibir la vida eterna o la condenación eterna. ¿Por qué, hermanos? O recibes al Señor como tu Señor o simplemente lo rechazas. No hay otra cosa. Lo tomas y le dices, Señor, yo quiero que tú me limpies, que tú me cambies, que tú me transformes, que tú me renueves. O simplemente tú lo rechazas. ¿Con qué, hermanos? Con tu indiferencia, con tu actitud hipócrita. Tú simplemente hermanos, yo sé que es ilógico que alguna persona, pero puede ser, porque ha habido personas que así lo hacen, abiertamente digan, no me interesa saber nada de Jesús. Claro que lo es, hermanos, pero lo más lamentable es que usted, diciendo aceptarlo, usted con su vida y sus hechos y sus palabras y lo que usted es, usted simplemente lo rechace. Entonces, el Señor los denunció públicamente como hipócritas que iban a enfrentar ese juicio severo. Él les reprochó sobre todas sus actitudes hipócritas y, hermanos, fue esto bastante lamentable, porque el objetivo de Jesús no solo era advertirle a otros respecto a estos falsos maestros, sino que de una u otra manera, hermanos, Él buscaba confrontarlos con su realidad o su condición espiritual de estos hombres. Y les advirtió tanto que si no reconocían su hipocresía y no se arrepentían de su pecado y no aceptaban la verdad en Cristo, ellos no podrían ser salvos nunca. El pasaje de Lucas 11 en adelante, hermanos, 37 en adelante, nos muestra una clara ocasión de las muchas veces en que Jesús puso en evidencia a los dirigentes religiosos como engañadores, condenados. Por favor, quiero que me acompañe el verso 37. Termino. 11:37 del pasaje. Dice, luego que hubo, ¿qué, hermanos? Hablado. Esta frase, hermanos, se relaciona con el pasaje anterior, con el mensaje de Cristo, cuando estaba hablando acerca de la luz y de la lámpara. ¿Se acuerda usted, hermano? De que podría alumbrar todo el cuerpo. Se relaciona con ese pasaje de los versos 29 al 36. Pero después, hermanos, después de que hubiera terminado de hablar, dice que un hombre, un fariseo, ¿qué le hizo? Le rogó, le pidió que comiese con él. Ahora, yo, a diferencia de los mexicanos o de otras culturas, los judíos, ¿cuántas veces comían? Tenían dos principales comidas. Dos. O sea, comidas como tales, hermano, ¿sí? Principales comidas. Y le invitó a este hombre a que fuese y comiese con él. Ahora, comer con alguien era una señal de amistad. Por lo que esta invitación fue sorprendente, incluso más desde que Jesús había reprendido a la nación y por consecuencia a sus líderes religiosos. Yo tengo que decirle, hermano, que los fariseos no comían con nadie que no fuera un ¿qué? Fariseo.
Ah, mire, sí sabe, pensé que no iba a saber eso. Los fariseos no comían con nadie que no fuera un fariseo. Por lo que esta invitación fue sorprendente. Y en especial, los fariseos pues no comerían con otra persona y mucho menos con un pecador. Este hombre pudo haber violado las reglas farisaicas que existían de la separación, ya que no había un indicio de un motivo de que este hombre lo hiciera de manera perversa. No vemos que haya invitado al Señor Jesús con una doble intención, sino que su invitación fue, ¿qué, hermanos? Sincera o genuina. Ahora dice nuestro texto para terminar, tras aceptar la invitación, ¿qué dice? Entrando Jesús, ¿en qué, hermanos? En la casa, ¿qué hizo, hermanos? Se sentó a la mesa. Y se sentó, hermanos, es una posición para una comida y una conversación amplia. Los fariseos, usted no debe de olvidar que constituían una de las 4 principales sectas judías. Voy a hablar de eso la próxima semana, hermanos, pero lo que yo quiero decirle es que un fariseo, una persona que conocía la palabra de Dios, como usted y como yo, porque aquí en su mayoría somos personas que conocemos la palabra, pero que su manera de vivir estaba muy lejos de qué, hermanos, de lo que tenía que ser. Jesús acepta y se sienta con este hombre, porque el Señor Jesús está buscando constantemente llamar a los que están, ¿qué, hermanos? Perdidos. Hoy yo quiero terminar diciéndole que el Señor Jesús puede aceptar que usted y yo podamos estar junto con Él, sentados en una eternidad, conviviendo con Él. Hermano, pero usted tiene que distinguir qué vida es la que usted desea. Una vida que ha sido transformada o una vida simplemente que tiene conocimiento de Dios, pero que totalmente está fría, muerta, ciega y que no tiene valor espiritual. La presencia de Dios, hermanos, en ese tiempo, hermanos, los judíos, los fariseos, los saduceos, los selúcidas y muchas otras sectas conocieron al Señor Jesús, estuvo con ellos, lo escucharon, ¿o no, hermanos? Y yo le diría, ¿y todos fueron salvos? No. Hermano, no deje pasar el tiempo de bendición y de salvación y de transformación. Usted y yo, hermano, todos los días tenemos la oportunidad de pasar tiempo hermoso. ¿Con quién, hermanos? Con nuestro Señor. Él no se niega. A pesar de nuestra carencia, de nuestra hipocresía, de nuestra lejanía, hermanos, el Señor Jesús viene con nosotros y se sienta. Que sea Él el que enriquezca nuestra vida. No solamente enriquezca nuestra comida, sino que enriquezca todo lo que somos para su gloria. Dios le bendiga, hermano.